Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. El FMI mejora ligeramente su previsión de crecimiento para Europa y la coloca en un 0,9% en su último informe de perspectivas futuras. Un informe en el que advierte del riesgo de la guerra arancelaria. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. El Fondo Monetario mantiene su previsión de crecimiento para España tal y como estaba, en el 2,4%, la misma cifra que hoy, por cierto, ha cerrado el Gobierno. Además, mejora muy ligeramente el crecimiento anémico de la Unión Europea, del 0,8 al 0,9%, y advierte de dos grandes riesgos. El primero, la inflación está bajando más despacio de lo que debiera. El sector servicios, fundamentalmente el turismo, está demasiado caliente y eso puede retrasar las bajadas de tipos, dice el Fondo Monetario. Podemos pagarlo con hipotecas más altas más tiempo. Segundo riesgo, la guerra arancelaria. El Fondo Monetario advierte que la subida de aranceles entre Estados Unidos, Unión Europea y China puede tener un coste y puede ralentizar el crecimiento económico. El gobierno húngaro responde a la propuesta de la Comisión Europea de enviar funcionarios de segundo nivel a las reuniones del Consejo durante su presidencia y acusa a la Comisión de extralimitarse en sus atribuciones al proponer quién debe asistir a las reuniones y quién no. Lo hace después de que, desde Bruselas, se planteara reducir el nivel de representación por el malestar creado en las instituciones europeas tras las visitas de Víctor Orbán a Rusia y a China sin un mandato claro de la Unión. Enrique García, corresponsal en Bruselas. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, respuesta de Budapest al anuncio que hacía ayer la Comisión, que decidía no enviar a comisarios a los consejos informales presididos por Hungría y que tampoco va a realizar el tradicional viaje a la capital del país que ostenta la presidencia. Reacción de la Comisión al pulso mantenido por Hungría, que responde ahora en un comunicado que la Comisión no puede elegir con qué institución o Estado miembro está dispuesta a trabajar. Este boicot, como ya lo califican algunas voces en Bruselas, se extiende a los Estados miembros. Hay varios países que no están enviando ya a sus ministros a las reuniones informales a modo de protesta. Aquí en el Parlamento, un grupo de 63 diputados de diferentes grupos políticos ha enviado una carta a von der Leyen y a Charles Michel pidiendo despojar a Hungría del derecho a voto. Aquí en España, primera dimisión en Vox en la Comunidad Valenciana tras la ruptura del pacto de gobierno con el Partido Popular. Es la exconsejera de Justicia e Interior, Elisa Núñez. Radio Valencia, José Forés Romero. En una carta remitida a Santiago Abascal, Núñez le comunica esa baja y explica que no comparte la deriva radical que el Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha introducido tras el 9 de junio en las políticas contra la inmigración irregular y en materia de violencia contra la mujer, como tampoco el olvido de la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana perjudicada por el gobierno de Pedro Sánchez. Y añade que tampoco comparte el cambio de grupo en el Parlamento Europeo. No puede, en consecuencia, dice, asumir las políticas y declaraciones de Víctor Orbán, presidente del grupo al que se ha adscrito Vox en Europa, así como las de otros líderes que lo integran. 4 y 3, 3 y 3 en Canarias. Cadena SER. El Gobierno resta importancia a uno de los momentos más comentados de las celebraciones ayer de la Eurocopa. ¡Es español! ¡Gibraltar es español! Los gritos de Gibraltar español que han molestado en Reino Unido y hoy, tras el Consejo de Ministros, estas palabras de la portavoz Pilar Alegría. Mire, yo creo sinceramente que hay que enmarcar esas manifestaciones en el contexto en las que se celebraron. Y si siempre el contexto es importante, en el caso de las manifestaciones y de los cánticos que ayer se produjeron, más si cabe. Sobre todo porque, hombre, yo creo que a nadie tiene ninguna duda que la política exterior de un país la establece el gobierno de este país. Y acaba de hablar el abogado de José Antonio Griñán, José María Calero, después de que el Tribunal Constitucional haya anulado parcialmente su condena por prevaricación y malversación en el caso de los ERE. Dice Calero que ha sido 10 años de sufrimiento. Radio Sevilla, Mercedes Díaz. El abogado del expresidente de la Junta de Andalucía, de José Antonio Griñán, ha explicado que su cliente está satisfecho después de que el Tribunal Constitucional haya apreciado la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia y a la legalidad penal, pero al mismo tiempo ha lamentado el irreparable daño sufrido durante una década. José María Calero. Claro que está satisfecho. Lo que ocurre es que, bueno, la condena son 10 años de sufrimiento y esta situación en donde finalmente el Tribunal Constitucional proclama que nunca cometió ningún delito, que nunca cometió ni el delito de prevaricación ni el delito de malversación, pues es un día. Y entonces la verdad es que es un poco irreparable todo el daño sufrido. La nueva sentencia eliminará totalmente la malversación para Griñán y con ello la pena de prisión. Estaba condenado a 6 años. Las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Comienza La Ventana con Marta Delvado y todo el equipo. Más información en una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.